Más Noticias. De nuevo les damos las buenas noches. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Toque de queda, ley seca y cierre de fronteras son algunas de las medidas que se implementarían de cara al paro nacional de este jueves para evitar actos violentos durante las manifestaciones. También se ordenó el acuartelamiento en primer grado de militares y policías. Con el fin de garantizar la seguridad y el orden público durante las marchas del jueves, el Gobierno Nacional autorizó a los alcaldes y gobernadores a tomar decisiones extraordinarias. Medidas relacionadas con la limitación en el porte de armas, de igual manera con definición de movilización y de movilidad en sus territorios para el 21, el uso y consumo de bebidas alcohólicas y la posibilidad de un toque de queda cuando las circunstancias lo ameriten. Otra de las medidas que tomó el gobierno fue la de ordenar el acuartelamiento en primer grado de militares y policías. Hay que decir con toda claridad que no se trata de un procedimiento extraordinario. El mismo se realiza cuando hay situaciones en las que eventualmente se necesite disponibilidad de personal de las fuerzas militares para apoyar a la Policía Nacional ante la posibilidad de que se registren alteraciones al orden público. Aunque el ministro de Defensa negó que se haya dado la instrucción de militarizar Bogotá para ese día. No es cierto que el gobierno haya ordenado la militarización de Bogotá. En Bogotá, por solicitud de las autoridades locales durante un consejo de seguridad, se acordó el acompañamiento de miembros de la Brigada 13 del Ejército Nacional a los patrullajes de la Policía Nacional o de Migración Colombia hasta el miércoles 20 de noviembre. También habrá un grupo especial de fiscales, asistentes e investigadores que atenderán posibles situaciones irregulares que se presenten durante las protestas. En cada seccional han sido destacados 107 fiscales, 49 especializados y 58 URI, que adelantarán los actos urgentes y judicializaciones requeridas ante posibles conductas delictivas. Con el fin de hacer seguimiento a las movilizaciones, se instalarán 35 puestos de mando unificado en las principales ciudades del país. Las clases y actividades académicas en la Universidad Pedagógica fueron canceladas indefinidamente, esto debido a los ataques que sufrió el rector Fabio Martínez. En este video se ve cuando el vehículo del rector es rodeado por estudiantes que venían persiguiéndolo desde las instalaciones de la universidad y al parecer trataban de agredirlo. Los hechos se dieron después de que un grupo de personas interrumpiera una mesa de diálogo entre directivas y estudiantes, golpeando las puertas del recinto, insultando a quienes estaban dentro y rompiendo vidrios de la rectoría. El rector además señaló que ha recibido amenazas por redes sociales. Organizaciones barriales y sindicales del sur de Bogotá anunciaron que van a empezar a manifestarse desde mañana como preámbulo a la marcha del 21 de noviembre, así que atención a esto. Con cacerolazos en los portales de Transmilenio de Usme, Tunal, San Mateo y del Sur, buscarán que más personas se unan a esa marcha del próximo jueves. Además señalaron que el punto de reunión principal en el sur será la avenida Boyacá con Sevillana. Sin embargo, no tienen definido si se van a dirigir hasta la Plaza de Bolívar. La decisión la tomarán el mismo día del paro. El exdirectivo de la Universidad Distrital, Wilman Muñoz, aceptó que se apropió de los recursos de la universidad. En la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía reveló los lujos que pagó Muñoz con los 13.000 millones de pesos de la entidad, de los que incluso su hijo Nicolás Muñoz habría sacado provecho. Wilman Muñoz reconoció que defraudó las finanzas de la Universidad Distrital luego de más de un año de investigación y de un frustrado acuerdo con la Fiscalía que le imputó finalmente los delitos de peculado, falsedad en documento público y concierto para delinquir. Acepto parcialmente la imputación de cargos por vía de allanamiento, no de preacuerdo. Se trató de una empresa criminal muy estructurada, dijo el fiscal a la hora de relatar cómo se apropiaron de los 13.000 millones de pesos. Creó todo un sistema fraudulento que acordó la apropiación de recursos públicos de esa misma entidad, otros funcionarios al interior del IDEXUD que teniendo también el manejo de los recursos dentro de esta institución. El fraude se dio con cheques y una tarjeta de crédito de donde sacaban el dinero y pagaban lujos para el beneficio de Muñoz y hasta de su propia familia. Mercedes-Benz GLE 63 fue adquirido en beneficio o a nombre de la empresa Ingeconstruct SAS, cuyo representante legal es Nicolás Muñoz Maecha. Compras en la joyería Glauser Joyería, pagos en el de almuerzo en restaurantes como Harry Sazón, hospedaje en hoteles 5 estrellas, viajes familiares o recreación,
pago de iPad en iShop, compra de prendas en Hugo Boss y Lacoste, entre otras. De acuerdo con información en poder de Red Más Noticias, Wilman Muñoz habría autorizado más de 300 transferencias de dinero para la celebración de convenios o contratos, de los cuales supuestamente cobraba comisiones de hasta el 25%. Bueno, pues teníamos aquí algunas de esas inconformidades que han motivado a un sector de la población a salir a marchar este 21 de noviembre. Estas son unas porque también hay otra. La verdad es que la agenda de causas es bastante amplia. Este gran paro nacional del 21 de noviembre, Mauricio, no es para menos, pues sigue siendo el tema en el país a donde usted vaya. ¿Qué decir de esas medidas que ha anunciado ya el gobierno que tomaría, que van desde cosas como prohibir el consumo de alcohol, cerrar la frontera, hasta implementar toque de queda, que es algo que ya dejan como a potestad de cada uno de los alcaldes? ¿Le imprimen estas medidas como una tensión adicional a la situación que ya se ve difícil de cara a lo que pueda suceder ese día, o adelantarse a los hechos y prepararse desde ya es lo correcto? Pues Paula, hay que tener presente que la protesta es un derecho constitucionalmente amparado. Lo decimos día de por medio aquí desde que empezaron las protestas de manera más intensiva en el país, y que la defensa de ese derecho a protestar es algo que debe ser totalmente amparado, no solo por la Constitución, como de hecho lo es, sino por las mismas autoridades y por el mismo gobierno. Por lo tanto, una cara de la moneda consiste en que se termine garantizando plenamente que todos aquellos que van a marchar, así sus motivaciones sean débiles, sean frágiles, sean espurias en algunos casos, porque hemos discutido en este noticiero que algunas de esas motivaciones no son suficientemente sólidas, otras se anticipan a hechos que todavía no se han dado, otras son totalmente justificables. Ustedes vean la nota de este funcionario Muñoz, exfuncionario de la Universidad Distrital. Si no hubiera sido por los estudiantes, no se habría detectado ese caso y quizás no habría llegado a donde está llegando en este momento, allanándose a los cargos. Toda suerte de motivaciones, toda suerte de protestas, todas, hasta las que a uno menos le gusten, deben ser protegidas, amparadas y permitidas por las autoridades, salvo, por supuesto, aquellas que van en contra de los derechos de los demás, derecho a la movilidad, derecho a que se le proteja su patrimonio, los bienes públicos, el vandalismo, etcétera, etcétera. Entonces ustedes dirán, bueno, este señor dice que se garanticen esos derechos, pero por otra parte, ¿qué va a decir de estas medidas que anunció el gobierno? Recuerden, la principal, lo mencionaba Paula hace un momento, que es la posibilidad de imponer toque de queda, es decir, todo el mundo para sus casas a partir de tal hora. Esa posibilidad la tienen o la van a tener a partir de la promulgación de este decreto los alcaldes y gobernadores, de acuerdo con lo que estén percibiendo en sus ciudades y departamentos, de común acuerdo con el diagnóstico que hagan con la fuerza pública. Es decir, no va a ser para todo el territorio nacional a partir de tal hora y por televisión sale el presidente a decir, no, cada alcalde y gobernador verá cómo está la situación en su propio feudo, y es posible incluso que ni siquiera se termine imponiendo el toque de queda. El control al porte de armas, por supuesto sí, el control a las bebidas alcohólicas, por supuesto sí, la posibilidad de cerrar la frontera está allí como que sí, como que no. Y el acuartelamiento de primer grado, que es tener lista toda la fuerza pública con unas instrucciones muy específicas de parte del comandante de las fuerzas militares de hacer mejor inteligencia, de estar listos para tomar unas acciones preventivas, de proteger, por supuesto, la infraestructura clave de la economía del país. Imagínense, oleoductos, torres eléctricas, etcétera, etcétera. Todo eso es la otra cara de la moneda. Se protegen derechos y se permite la protesta, pero por otra parte se actúa preventivamente. Y habrá gente que dice, no, pero si te sacaron pues toda la caballería para prevenir que eso, están asustando a todo el mundo. No me parece a mí que sea así. Si hemos visto en las marchas anteriores, en las marchas estudiantiles principalmente, pero en aquellas en que se han unido otros sectores, crecientemente la tendencia a que haya encapuchados, crecientemente la tendencia a que haya vandalismo, crecientemente la tendencia a que haya pillaje, pues más vale prevenir. Si hemos visto la semana pasada que ha habido capturas de extranjeros, no es una horda de extranjeros, un plan totalmente coordinado, no, pero ha habido más de 10 extranjeros, más de 10 venezolanos identificados que venían a tratar de mover las cuerdas aquí para generar disturbios y generar caos dentro del paro, pues también vale la pena prevenir. Pero si ustedes tienen presente además que en las redes sociales han empezado a circular de manera cada vez más profusa cosas que a mi juicio, cada cual verá a qué le creía que no, pero a mi juicio son totalmente insólitas, cuando dicen hay que replicar lo que sucedió en Chile. Por Dios, en Chile han quemado patrimonio público,
Lo que le han hecho al Metro de Chile se demora muchos años en reconstituirse. Edificios de las empresas públicas incendiados. Yo no sé si eso es lo que queremos cuando decimos hay que seguir el ejemplo de Chile, hay que seguir el ejemplo de Ecuador. Hay unas protestas legítimas y hay unas amenazas muy, muy fuertes. A mí me parece que, como decía Paula al comienzo con la pregunta, prevenir, garantizar que se hagan las protestas de manera pacífica, cada cual con lo suyo, pero evitar desde ya o tratar de prevenir esta clase de desmanes y esta clase de posibilidades me parece que es lo más justo y lo más responsable. Solo una cosa para tener presente, que la fuerza pública esté muy medida, porque lo que sí puede exacerbar los ánimos es este clima de efervescencia que se está viviendo antes del paro y puede haber algunos excesos que ojalá no se den. Es decir, fuerza pública en acuartelamiento de primer grado, bien, pero que se mida en sus reacciones para no dejarse provocar y no armar un despelote mayor al que se está anticipando. Y justamente, Mauricio, sobre este tema planteamos hoy nuestra pregunta del día para los televidentes. Aquí la tienen. ¿Usted piensa salir a marchar este jueves 21 de noviembre? Participe en nuestras cuentas de Twitter, de Facebook, nos encuentran como Red Más Noticias, para que nos cuenten si piensan salir a marchar este jueves 21 de noviembre. La protesta pacífica es un derecho, doctor Iván Duque. Hemos mejorado muchísimo. En minutos, la entrevista de nuestro director Giovanni Celis con el presidente de la República, Iván Duque, previo a las marchas de este próximo 21 de noviembre. ¿Qué dice el gobierno sobre las razones de los manifestantes? ¿Cuál será su respuesta ante posibles actos de vandalismo? ¿Hay actores internacionales que están involucrados? Pues no se pierdan esta entrevista a las 8 de la noche aquí en Red Más Noticias. Hablamos ahora de la ley de crecimiento o reforma tributaria que reemplaza la de financiamiento que, recordemos, tumbó la Corte, pues fue socializada hoy ante las comisiones económicas. El gobierno presenta un proyecto similar al anterior y elimina, eso sí, artículos que ya no se necesitan. El ministro de Hacienda socializó el proyecto de ley de crecimiento, explicó que en general es similar a la ley de financiamiento y que se analizarán las propuestas. Se recibían esas proposiciones de cara a la preparación de la ponencia, nuestra tarea es analizarlas, ponerle los números. El director de la DIAN aseguró que la ley de financiamiento explica el crecimiento de la economía en el tercer trimestre y que esta nueva ley se necesita para evitar que dejen de ingresar recursos. La ley de financiamiento, sin tener en cuenta los beneficios que ya se van a tomar, pronostica un recaudo para el año 2020 de 11.4 billones. Congresistas que la respaldan aseguran que el consumo se reactivó por la ley de financiamiento y que el nuevo proyecto debe buscar algo más. Podemos incluir en esta ley de financiamiento algunos elementos que nos ayuden a dinamizar el empleo. Quienes la critican no entienden por qué, si hay crecimiento, el desempleo continúa. Mientras llega dinero para la banca, se despiden trabajadores. Los nuevos ponentes y el gobierno continuarán discutiendo las modificaciones luego de que se presentaran 207 nuevas propuestas. En general, se asegura que hay ambiente para su aprobación. Pues ahora sí, Mauricio, empezó en el legislativo ese conteo regresivo para no dejar morir esta reforma tributaria o ley de crecimiento, que es como le llaman ahora. Pero entonces, como se han presentado 207 nuevas propuestas, uno vuelve a preguntarse lo mismo. ¿Los tiempos sí le van a dar al gobierno para aprobarla? Porque de aquí a que estudien las 207 nuevas propuestas, pues no acaba el año. Paula, digamos que son como 25 días calendario, suponiendo que sí, la señor. gente se va para las novenas, ¿no? Que no hay unas extras y que entonces empiezan los de las regiones, con todo un saludo para los parlamentarios de las regiones en este momento. Me tengo que ir para mi tierra, yo tengo que acabar esto no puede irse a extras, no sé qué. Hagan de cuenta ustedes que nos quedan más o menos eso, más o menos 25 días, un poquito menos de 25 días calendario, ¿no? Eso Porque no es acuérdense nada. que los días hábiles del Congreso son ni siquiera 5 por semana, son más o menos 3 por semana. Sí, señor. Cuando no se recorta un poquito más. En ese contexto, háganme el favor ustedes lo que son 207 nuevas proposiciones para la reforma tributaria, que ahora se llama Ley de Crecimiento. El gobierno, como lo decía Ismael en la nota, retiró como 46 artículos. Esos retiros no tienen mayor problema. Esos retiros obedecen o a que parte de lo que estaba en la ley de financiamiento que se aprobó en diciembre del año pasado y que está vigente hoy en día, parte de eso ya no tiene sentido porque ya se agota. Estaban previstos para el primer año, por lo tanto no hay que replicarlos para el segundo año. Parte de eso se retira porque está ya repetido o tiene un sucedáneo, un sustituto en el Plan Nacional de Desarrollo que ya fue aprobado. Por lo tanto, ahí se limpian 46 artículos. ¿Qué hace uno con 207 proposiciones? Además, 207 proposiciones de toda índole. 207 proposiciones, algunas de las cuales son de tipo transversal,
que son las que a uno menos sospecha le terminan generando. Entonces hay proposición que dice que hay que eliminar la renta presuntiva. A uno técnicamente le puede gustar o no gustar que la renta presuntiva o qué sé yo, pero por lo menos es algo que termina beneficiando o afectando a todo el mundo. No hay alguien allí con su maletín diciéndole al congresista, defiéndame el interés allí. O por ejemplo, quitarle el impuesto de consumo a las transacciones de viviendas que excedan los 900 y pico de millones de pesos, que tiene totalmente paralizado ese impuesto de consumo las transacciones de finca raíz en ese segmento de estratos altos. O cosas de ese estilo, el retiro del impuesto al patrimonio, que a uno le puede gustar o no gustar, yo creo que más o menos funciona, habrá gente que dice que no, vaya y venga, pero empieza usted a escarbar un poquito más allá de esos 207 artículos y se empieza a encontrar con que hay que terminar poniéndole IVA a las importaciones de etanol. ¿Por qué a las importaciones de etanol? Porque están compitiendo con el etanol doméstico y eso afecta a los productores de etanol, siempre más chiquito, ¿no? A los productores de etanol que están en una parte del país, que representan a un... Entonces uno empieza a decir, obviamente ahí están tratando de colgar. Háganme el favor ustedes, que hay que quitarle el IVA a las cirugías estéticas. Yo no sé si... O sea, yo no sé quién se hará cirugías estéticas, magníficos, si ustedes se la hicieron por necesidad, por estética, por autoestima, no lo sé. Pero ¿por qué le van a quitar el IVA a las cirugías estéticas? Que no, que para ser más competitivos internacionalmente, el que viene aquí a hacérselas o no hacérselas no depende del IVA definitivamente. Entonces lo que quiero decir es que empieza en esta etapa un calvario monumental en muy poco tiempo, en el cual el gobierno y los ponentes tienen que empezar a separar la paja del trigo. Tienen que sacar todas esas iniciativas que tienen casi que nombre propio, de beneficiario propio, con congresista que se le está defendiendo, a aquel que lo apoyó y a aquel sector y a aquella región que lo apoyó, y empezar a preocuparse por el bienestar general una vez más. Es cierto, el gobierno era ingenuo al tratar de que la reforma tributaria pasara nuevamente tal cual había sido aprobada hace un año, era muy ingenuo, pero ahora viendo esa cantidad de muñequitos que le están metiendo a la piñata, uno sí está más o menos del lado de los que dicen, hombre, rapidito, de manera sencilla y de manera contundente, ojalá esto se termine aprobando. Parece que hay un buen ambiente, vamos a ver cuánto cuesta en términos de mermelada o su equivalente. Según la encuesta de percepción 2019 Bogotá, ¿cómo vamos? El alcalde Enrique Peñalosa tiene una imagen más favorable en comparación con la del 2016. Los bogotanos también se sienten más seguros y la movilidad y el ambiente siguen siendo temas que generan inconformidad a los ciudadanos. 1.521 bogotanos fueron entrevistados por Bogotá Cómo Vamos para conocer la opinión de los ciudadanos en la gestión de la alcaldía saliente y cómo deja la ciudad. El alcalde Peñalosa subió su imagen favorable a comparación del 2016, pasando de un 22 a un 29%. Además, subió el porcentaje de personas que creen que el alcalde hizo una buena gestión, pasando del 12 al 19%. Es una democracia que funciona y las democracias son democracias cuando tienen instituciones que atienden las necesidades de la gente. El 37% de las personas consideran que Bogotá va por buen camino, un 3% más que el 2016. La percepción de inseguridad bajó en estas recientes encuestas, pasando del 45% en 2016 al 37%. La gente también se siente cada vez más segura en sus barrios, bajando un 3% las personas que se sienten inseguras. Aquí hay un mensaje importante en términos de mejoramiento general de los indicadores. Hay que recordar que 9 de los 10 delitos hoy en Bogotá van hacia la reducción y esperamos que al mes de diciembre podamos recuperar el hurto a personas. Sin embargo, Transmilenio sigue con una mala imagen, con solo el 23% de las personas satisfechas con este medio de transporte. Solo el 13% cree que ha mejorado. El medio ambiente es otro tema que tiene inconforme a los ciudadanos, en especial la cantidad de árboles que hay en la ciudad y que ha sido tema polémico para el alcalde Peñalosa. Nunca ha habido en la historia de la ciudad un alcalde que sepa tanto de árboles y que haya sembrado tantos árboles como yo. Nunca. Sin embargo, las personas se sienten cada vez más orgullosas de Bogotá, pasando de un 39% en 2016 a un 47%. El juzgado 37 penal del circuito precluyó la investigación que adelantaba la Fiscalía contra el médico David Sánchez, a quien señaló de ser el presunto responsable de los hechos que rodearon la muerte del comunicador social y periodista Mauricio Orjuela. La solicitud se argumentó en los diferentes dictámenes médicos e información que logró reunir la Fiscalía y la Procuraduría, que señalaba que el médico David Sánchez no tuvo responsabilidad en la muerte del periodista ocurrida el 18 de agosto de 2018.
Falleció John Jairo Buitrago, el hombre que el pasado 8 de noviembre recibió una descarga eléctrica en la cabeza con un taser por robarlo. El hombre terminó con varias hemorragias internas en su cabeza producto de la descarga de este taser y de la caída al quedar inconsciente. John Jairo fue trasladado al hospital El Tunal, donde fue inducido en coma por la gravedad de sus heridas. Lamentablemente falleció dejando 4 hijos y 8 nietos. Por lo menos una semana más se tardarán las autoridades en remover el derrumbe y restablecer el paso vehicular en la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción del municipio de San Luis. Según Juan Esteban Gil, director de Invías, desde que comenzó la emergencia, los trabajadores y la maquinaria han logrado remover cerca de los 17.000 metros cúbicos de tierra, de un total de 52.000 metros cúbicos que se desprendieron de la parte alta de la ladera, esto el pasado 13 de noviembre. En el lugar hay dispuestos 7 frentes de trabajo que se encargarán de reabrir el paso lo más pronto posible. Autoridades de Puerto Leguízamo, Putumayo, reportaron la muerte de una menor tras combates entre disidencias de las FARC en territorio de la comunidad Inga. La menor de 9 años de edad fue impactada durante el cruce de disparos entre hombres de Frente Primero y el 48 de las FARC. Durante el enfrentamiento resultaron heridas una mujer y su hija. El comandante de la Brigada Tercera del Ejército señaló que estas estructuras delincuenciales están en disputa por las rutas para el narcotráfico en esa zona. Y miren esta historia, en Cali hay tristeza por la caída de una ceiba, un árbol de por lo menos 200 años que colapsó y cayó sobre un taxi que pasaba por el conocido sector del Gato de Tejada. El conductor del vehículo resultó con lesiones leves y el taxi, a pesar de los daños, no sufrió pérdida total. Las autoridades ambientales en Cali informaron que a este árbol se le estaba haciendo vigilancia porque presentaba problemas fitosanitarios. Según el Departamento de Medio Ambiente de Cali, en la ciudad hay más de 1.000 árboles en riesgo de caerse. Duele mucho que se haya caído esta ceiba emblemática para la ciudad de Cali. Momento para dar ahora un vistazo al mundo. Crece la preocupación en los Estados Unidos por cuenta de 2 ataques armados en menos de 24 horas. Uno en California, el otro en Oklahoma. El primer tiroteo masivo se registró en Fresno, California, dejando 3 personas muertas y 6 heridas. Los atacantes irrumpieron en una reunión familiar durante un partido de fútbol americano. Los oficiales entraron y vieron a 3 personas que cayeron de inmediato. Todos eran hombres asiáticos entre 25 y 30 años. Y los ejercicios de reanimación empezaron de inmediato. Parecía que había unas 35 personas que estaban dentro de la casa y en el patio trasero. Estaban en una fiesta viendo fútbol, era una reunión familiar. Los 6 heridos permanecen fuera de peligro y se recuperan en el hospital mientras autoridades investigan los móviles del ataque. Es muy probable que haya sido atacado, simplemente no sabemos por qué. ¿Por qué eligió esa casa? Se acercó y disparó varias veces en la parte trasera. Parece que hubo un objetivo, simplemente no sabemos cuál fue la razón. A través de cámaras de vigilancia buscan identificar al atacante. Vamos a agotar todos los recursos de la investigación que podamos para descubrir quiénes hicieron esto, por qué lo hicieron y llevar a esas personas ante la justicia. No habían pasado 24 horas cuando se registró un segundo tiroteo en Estados Unidos a las 9:54 de la mañana hora local. Este en un parqueadero de una tienda Walmart en Duncan, en el estado de Oklahoma. Un tiroteo que dejó 3 personas muertas. El sospechoso del ataque es uno de los fallecidos. Tenemos 3 personas muertas, 2 hombres blancos y una mujer blanca. 2 de las víctimas están dentro del vehículo. Uno está fuera del vehículo y en este punto es todo lo que sabemos. El pasado viernes 3 estudiantes murieron en un ataque armado también en California, en la localidad de Santa Clarita, en la secundaria Saucos. Hay indignación en Venezuela. 2 niños que jugaban en un pesebre fueron presuntamente torturados por un uniformado de la Guardia Nacional. El régimen de Nicolás Maduro anunció que va a investigar lo ocurrido. El teniente Arellano me metió la cabeza en un tubo de agua con las manos en la espalda, me electrocutó, me agarró por la cabeza y me metió unas cachetas durísimas que me caí al piso y me agarraron por la oreja. Así fue como este menor de edad relató la forma en que fue torturado por un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana de apellido Arellano en la población de San Tomé, municipio Pedro María Freites, en el estado venezolano Anzoátegui. Que iban a hacer
muñeco de mi pesadilla. Según testigos, fueron 2 los menores de edad agredidos supuestamente por haberse robado unas ovejas y otros artículos del pesebre de la población. El régimen de Nicolás Maduro anunció una investigación, pero a la vez expresó lo siguiente. Nosotros sí somos un gobierno garante de los derechos humanos. La denuncia se dio a conocer en medio de una nueva jornada de protestas convocadas por Juan Guaidó y que en sectores como la Avenida Libertador en Caracas fue reprimida por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. El 19 y 21 de noviembre, chavistas y opositores saldrán a las calles a marchar. Qué dolor, Mauricio, qué dolor y qué infamia lo que pasó con estos pequeñitos. Mire cómo relata con ese dolor y esa angustia este niño lo que le tocó vivir. Ahí es cuando uno se pregunta qué hace el régimen de Nicolás Maduro con un asiento en el Consejo de Derechos Humanos desde la ONU. Explíqueme usted. ¿Quiere que le explique? Por favor, es que estoy indignada. No me ponga a mí a ser abogado del diablo, literal y metafóricamente. Tiene usted razón, más bien no me lo explique. Pero vea, Paula, sin lugar a dudas las dos cosas están relacionadas para vergüenza de la comunidad internacional. Uno puede decir que el niño podía estar exagerando, qué sé yo, pero pues no se va a inventar que lo meten al agua, tortura, una tortura universalmente utilizada, o que le ponen choques eléctricos más fuertes, menos fuertes, electrocutar, lo dice de manera genérica, tortura universalmente identificada, o que lo agarran de las orejas. Ustedes veían en el momento en que nosotros acercábamos la imagen, nosotros le ponemos un blur, un borronazo ahí a la imagen justamente para proteger la identidad del niño, y no se logra ver, y no lo vamos a mostrar, el pedazo de la oreja que está totalmente herido en el video, pero digamos que es evidencia de que el niño no está haciendo fantasías y creando algún tipo de ilusiones. Y además porque el otro niño con el que iba, acuérdense, estos son de 9 y 12 años, 9 y 12 años, el otro niño tiene un relato que complementa y confirma perfectamente lo que dijo este niño. En ese estado de Anzoátegui, hace apenas 5 semanas, se dio otro video, de allí salió otro video en una cárcel del estado de Anzoátegui, en el que hay todos los presos desnudos, tirados en el piso, unos encima de otros, y unos militares pasando, diciéndoles improperios, lo que ustedes quieran, y el que levanta la cabeza o el que se mueve, lo agarran a garrotazos, así de simple, y unos gallinazos encima caminándoles, y unos gallos de pelea peleando encima de los presos, todos acostados a pleno sol, desnudos, esperando a ver quién levanta la cabeza para cascarle. Eso lo que quiero decir es que el nivel de las violaciones a los derechos humanos y las torturas es algo que ya está totalmente salido de madre en Venezuela. Y como el llamado que se hace a la Procuraduría, al Ministerio Público, a la Fiscalía, para que intervengan, seguramente no va a terminar absolutamente en nada. Pues vean ustedes a nuestra famosa doctora Delcy diciendo, sí, investigaremos, pero aquí se respetan los derechos humanos. Cuando no suceden las cosas internamente, se recurre a la comunidad internacional. Vamos a hacer el recuento de que Michelle Bachelet fue y hizo, a partir de parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una evaluación y encontró todo tipo de violaciones de derechos humanos en las últimas 2 años, que fue más o menos el periodo que terminó cubriendo. Y ese Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas terminó abriendo una investigación por una parte y por otra parte nombrando una comisión internacional independiente que va a operar durante 1 año y que espera tener colaboración de las autoridades venezolanas para terminar haciendo otro informe. ¿Y la comunidad internacional qué opina? Pues ese informe y ese nombramiento de esa comisión internacional tuvo unos 16 votos a favor, 2 abstenciones, Cuba y China, y tuvo 21 países, que se abstuvieron, o sea, 21 países que ven que esto pasa, que ven estos videos, que ven lo otro, les parece magnífico y dicen, no, yo aquí no termino diciendo absolutamente nada. Y vamos a lo que sucedió semanas después que señala Paula. Termina en Naciones Unidas un grueso de países que asciende a 105 países, votando para que Venezuela, país del que están sucediendo todas estas cosas que estamos viendo cotidianamente, haga parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas con sede en Ginebra. Eso termina siendo absolutamente execrable por una parte, vergonzoso por otra parte y mostrando la ineficiencia absoluta que tienen las mismas entidades multilaterales. Creo que no hay que hacerse esperanzas de que algo suceda dentro de Venezuela, creo que no hay que hacerse esperanzas de que algo suceda fuera de Venezuela con casos como este tan lamentable que estamos denunciando aquí. Vamos a ver si algún día hay alguna luz de esperanza al final del túnel. Lamentablemente todas las noches reportamos oscuridad.
El gobierno de Estados Unidos anunció un importante cambio en su política exterior. Se trata del reconocimiento de los asentamientos que el Estado de Israel construye cerca de la frontera con Cisjordania, desde donde opera la Autoridad Palestina, organización que repudió la posición de la Casa Blanca. Después de estudiar cuidadosamente todos los aspectos del debate legal, este gobierno está de acuerdo con el presidente Reagan. El establecimiento de asentamientos civiles israelíes en Cisjordania no es en sí mismo incompatible con el derecho internacional. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $62.26 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1.09. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia descendió 0,28% a 1.622 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.447 pesos con 74 centavos. El euro se cotiza en promedio en 3.819 pesos con 22 centavos. Las cifras son los 210.000 millones de pesos que pagaron en impuestos las plataformas digitales, según la DIAN. Es momento del entretenimiento en Red Más Noticias y desde ya queremos agendarlos con un muy buen plan porque llega la primera edición del Festival Brilla en el Jardín Botánico de Bogotá para sorprendernos con animales gigantes llenos de luz. Señores, en 15 minutos en nuestro Plan Cultura, a partir del 16 de noviembre, tenemos un plan mágico, digámoslo así, en el Jardín Botánico. Bienvenido, Daniel Sea, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y muy contento de tenerlos a ustedes acá. Bueno, cuéntanos de este proyecto, animales, medio ambiente, luces LED, cosas gigantes, ¿qué vamos a ver? Toda la biodiversidad colombiana representada en esculturas gigantes de luz que van a representar las especies más hermosas de nuestro país para que las aprendamos a querer, las recordemos y las sepamos conservar. Ahí tenemos nuestro Plan Cultura para que vengamos en el mes de noviembre. Muchas gracias por estar con nosotros. Y el ratón más famoso del mundo, Mickey Mouse, está hoy de cumpleaños. Y es que Disney ha organizado una programación especial en sus canales para festejar, entre sorpresas y recuerdos, los 91 años del famoso personaje creado por Walt Disney, cuyo éxito llegó en 1978 con el estreno de su primer cortometraje, Steamboat Willie, un día como hoy en un cinema de Nueva York. Y cambiamos de tema porque otra famosa de Hollywood se suma a los testimonios de quienes se han sentido acosadas en la industria. Se trata de Jennifer López, quien publicó que un director le pidió que le mostrara sus pechos alegando que iba a aparecer desnuda en una escena de una película. La artista, que por estos días está en cartelera con la película Estafadoras de Wall Street, aseguró que se negó y se defendió a sí misma, pese que en ese momento entró en pánico y una diseñadora de vestuario se encontraba en la misma habitación con ellos, quien solo fue capaz de dirigirse a ella diciéndole: siento mucho lo que acaba de ocurrir, pese a que no dio mayor detalle sobre el nombre del director. Hasta aquí la información del entretenimiento y la cultura en Red Más Noticias. Mañana tenemos una cita muy temprano en Red Más Conexión y, por supuesto, en 15 Minutos TV, de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde nos encontramos. Regresamos y es momento ahora para revisar sus opiniones acerca de nuestra pregunta del día. La recordamos, tiene que ver con este gran paro del 21 de noviembre. ¿Usted piensa salir a marchar este jueves 21 de noviembre? Los invitábamos a participar en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Y bien, esto es lo que nuestros televidentes compañeros pues han manifestado. Empezamos con la opinión de Nelson Ariza, que nos dice: no, yo creo que eso sería apoyar a esa corriente política que no ha entendido que perdió las elecciones, no trabajan ni dejan trabajar. Tenemos también la opinión de Melissa Cuevas, que nos dice: claro que sí, saldremos con todos mis amigos y vecinos, recomendamos llevar sombrilla y o impermeable, agua para hidratarse, un letrero que evoque tu mensaje, comida para compartir y mucho amor. Nos van a escuchar pacíficamente contra todo el atropello del Estado colombiano. Y tenemos una opinión más. Finalizamos con la respuesta de Sonia Esther Lara Olivera, que dice: no salgo a marchar, deben sentarse a dialogar. Pues gracias a todos nuestros televidentes por participar con nosotros y llegamos así al final de esta emisión. Recuerden, hoy teníamos un horario distinto, estábamos al aire un poco más temprano porque ya en solamente segundos, 8 en punto de la noche, viene esta entrevista de nuestro director Giovanni Celis con el presidente Iván Duque, hablando Mauricio Carlos acerca justamente de lo que va a venir este 21 de noviembre y de los argumentos de quienes quieren salir a las calles a manifestar. Nos vemos mañana, 6 en punto de la mañana en Red Más Conexión.